Bienvenidos al canal de Axis Sintaxis. Hoy tenemos el examen de admisión de la Uni 2023-2, Física, parte 2. En esta vamos a ver diferentes temas sobre eléctrica, cinemática, pero para mí el tema más importante es el movimiento relativo. Así que empecemos con el primer problema. En el circuito que se muestra, determina la magnitud de la resistencia R, de modo que la resistencia equivalente entre A y B sea igual a 10 ohmios. Entonces tenemos toda esta red y lo que vamos a tomar son series y paralelas. Series son aquellas resistencias que están unidos bajo un mismo voltaje, y en este caso sería esto que estoy marcando con R1. La resistencia 1 sería igual a resistencia 1 es igual a 2 más R más 2. Con eso nos da que R1 es equivalente a 4 más R. Bien, como ello tenemos una paralela que serían estos dos, 8 ohmios y R1. R2 se va a calcular como paralelo y se calcula de esta forma: 1 sobre R2 es igual a 1 sobre R1 más 1/8. Esto nos sale de esta forma: multiplicamos, enviamos a dividir y nos sale que R2 es igual a 8R1 sobre 8 más R1. Tenemos otra serie entonces, que en este caso sería la equivalente: 2 más R2 más 2 es igual a esta parte. Nos dicen que el equivalente entre A y B es igual a 10 ohmios. Entonces simplemente reemplazamos. 10 es igual a 4 más R2, que vale 8R1 sobre 8 más R1. Aquí hallamos, multiplicamos y hallamos la respuesta, que es 24. Pero sabemos que R es igual a 20. ¿Por qué? Porque 24 menos 4 nos da R. La respuesta en este problema es 20. La número 2. En la figura se muestra una bobina de 100 vueltas unida a una resistencia de 4 ohmios. El sistema se encuentra en el interior de un campo magnético B. Si el flujo magnético a través del área de una de sus espiras varía como se indica en la gráfica, calcule la potencia en watts disipada por la resistencia durante los primeros 20 segundos. Simplemente tenemos que usar la propiedad de Faraday, que es en esta forma. La FEM, que es fuerza electromotriz, es igual a número de espiras multiplicado por la variación del flujo entre variación del tiempo. Esto se pone en valor absoluto. Bien, teniendo en cuenta esto, tenemos que tomar la siguiente cuestión, que son 100 vueltas multiplicado por... La gráfica aquí nos va a ayudar cuando comienza y cuando termina. Entonces siempre va a ser, la variación es final menos inicial. En este caso sería 2,8 menos 0,8 sobre 20 menos 0. Multiplicando nos saldría que la FEM es 10 voltios. Aquí tendríamos que hallar que la potencia se halla con esta ecuación. Potencia es igual a B al cuadrado sobre R. Pero en sí la potencia se indicaría como multiplicación entre I por B. Como no nos dan la corriente y lo que tenemos de dato es el R, entonces hallemos con lo que tenemos. La potencia sería FEM al cuadrado sobre R. Entonces, para hallar la potencia, simplemente tenemos que reemplazar los valores que tenemos. En este caso, la FEM vale 10, 10 al cuadrado, sobre la resistencia, que vale 4 ohmios. Con eso la respuesta saldría 25 watts. En la número 13, dos partículas se mueven en una al encuentro de la otra, en una línea recta en sentido opuestos, con rapideces de 5 metros por segundo y 9 kilómetros por hora respectivamente. Si en el tiempo t igual a 15 segundos las partículas colisionan, hay en metros la distancia a la que se encontraban separadas las partículas en t igual a 10 segundos. Bien, para esto simplemente van a graficar el plano donde se van a mover las partículas. En este caso tenemos aquí el plano. Y ellas estaban separadas una distancia d total. Y en el tiempo 10, ellos se van a encontrar en este punto, que es lo que nos pide X. Y en el segundo 15, 5 segundos después, se van a encontrar. Bueno, para eso primero, antes que nada, todas las variantes tienen que estar en las mismas condiciones. ¿A qué me refiero? Si tú vas a poner velocidad en metros por segundo, el segundo móvil tiene que estar en metros por segundo. Entonces convirtamos. Para la conversión simplemente se usa esto de aquí. La velocidad de 2 sería 9 kilómetros por hora. Multiplicamos 1000 arriba y 1 kilómetro, ya que 1000 metros es 1 kilómetro. Eso sería como 1. Por eso que se multiplica 1000 metros sobre 1 kilómetro.
y lo multiplicamos por una hora sobre 3600 segundos. Bien, como vemos aquí, la respuesta sería 2,5 metros por segundo. Entonces ya todos están en metros, todos están en segundos y podemos seguir realizando el problema. Entonces, en el segundo T1, que sería igual a 10, tenemos que la distancia total sería la distancia que ha avanzado el vehículo 1 más la distancia que ha avanzado el vehículo 2 más X. En el segundo T2 igual a 15, la distancia total sería simplemente velocidad 1 por el tiempo más velocidad 2 por el tiempo. El tiempo es 15, reemplazando uno y otro, igualando. En el T igual a 10 y en el T igual a 15, tenemos lo siguiente. Como están con MRU, simplemente distancia será igual a velocidad por tiempo. Velocidad 1, que es 5 por 15, más velocidad 2, que es 2,5 por 15, igual a 5 por 10 más 2,5 por 10 más X. Y aquí simplemente sumas y restas y te sale que la distancia separada en el segundo igual a 10 era 37,5. Y esa será nuestra respuesta. Entonces simplemente acá lo único complicado es saber cómo igualar la distancia total en los dos casos. Un móvil realiza un movimiento unidimensional en dos tramos. Recorre 100 metros con MRV partiendo del reposo y luego recorre 200 metros con MRU a la velocidad adquirida después de los primeros 100 metros. Calcule la magnitud de la aceleración en metros por segundo al cuadrado del primer tramo del movimiento, si el tiempo empleado en el segundo tramo es de 10. Parece complicado, pero lo primero que hay que hacer es dibujar. Primeramente, hay que imaginar cómo sería el evento físico para poder realizar las operaciones. Se grafica dónde estaría el móvil y hasta dónde llegaría. Un D total. Como vemos aquí, recorre 100 metros, ¿sí?, con MRV y termina 200 con MRV. Entonces, tenemos estas dos operaciones, MRV y MRU. En MRU es más sencillo ya qué ecuación vas a usar, porque simplemente es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero en cambio en la MRV tienes 4 ecuaciones. Aquí tienes que saber qué datos tienes y qué datos te faltan. Entonces, yo quiero conseguir aceleración. Teniendo en cuenta que parte del reposo no me dan tiempo, pero sí la distancia, utilizo esta ecuación que es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces A por D. Entonces, teniendo esto en cuenta, hallemos los datos. La velocidad final va a ser el tramo que recorre entre el tiempo que lo hace. Como recorre 200, lo dividimos entre 10, ya que es el tiempo empleado por el móvil. Hallamos la velocidad final, que es 20. La velocidad inicial es 0. Entonces, si yo reemplazo en la ecuación de MRV, simplemente sería 20 al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por la distancia recorrida, que es 100. Con esto simplemente me sale que es 400 entre 100, sería 4 igual a 2A, mitad mitad, la aceleración sale 2. En la número 15, un rayo de luz ingresa desde el aire hacia un cristal con un ángulo de incidencia de 45 grados. Si al pasar por el cristal el rayo de luz tiene una longitud de onda de 365 nanómetros y el ángulo de refracción es de 30, calcula aproximadamente en nanómetros la longitud de onda del rayo de luz mientras viaja en el aire. Aquí parece complicado porque nos dan longitud de onda. Vamos con ello. Dibujamos el evento. Aquí tenemos el cristal. Viene un rayo de luz desde el aire con ángulo de incidencia y aquí llamamos el ángulo refractado. Entonces, la luz ingresa desde el aire, pero al ingresar por el cristal se refracta y obtenemos esto. Bien, ya tenemos listo el fenómeno físico. Pasamos a las operaciones. La ley de Snell nos dice: el seno del ángulo de incidencia sobre la velocidad de incidencia va a ser una constante. Entonces, significa que el seno del ángulo refractario también será equivalente a la velocidad refractaria. En este caso tenemos aquello. Siguiendo, vamos a reemplazar datos. Tenemos que seno de 45 y seno de 30. ¿Cómo hallar la relación entre longitud de onda y velocidad? Sabemos que la velocidad de onda siempre va a ser longitud de la misma por su frecuencia. En este caso, la frecuencia no va a cambiar. ¿Por qué? Porque los dos se van a mover en el mismo tiempo. La velocidad no va a variar. El que va a variar va a ser la longitud de onda. Entonces, reemplazando longitud de onda por incidencia por la frecuencia es igual al seno de 30 sobre longitud de onda del rayo refractado por la frecuencia. Frecuencia con frecuencia se va porque hemos dicho que la frecuencia no cambia. El que cambia es la longitud de onda. Entonces ya tenemos relación entre longitud de onda y su ángulo. Por lo tanto, reemplazando valores, tenemos que la longitud de onda refractado es 375 nanómetros. Por el seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, y seno de 30, que es un medio, nos sale aproximadamente que la longitud de onda rayo que viaja en el aire es 530,33.
Así que podemos decir que aproximadamente la respuesta es 530. Es lo que estamos hallando. Este problema 16 es uno de los más importantes porque aquí aplicamos lo aprendido sobre vectores. Así que hay que poner mucha atención en este tema. Dice, dos exploradores parten de un mismo punto, de modo que el desplazamiento del primero está dado por el vector R1 y el desplazamiento del segundo por el vector R2. Además, el valor del vector R1 es igual a R1 y el valor del vector 2 es igual a R2. Primeramente hay que dibujar el fenómeno físico al que estamos viendo. Tenemos que desde un punto parten dos exploradores. Uno de un vector R1 y otro de otro vector R2. La magnitud de cada vector, como dice el problema, es R1 y R2. Simple, nada más. Entonces, nos dicen en la 1, si el ángulo formado por los vectores R1 y R2 es 90, entonces la magnitud de su suma es igual o simplemente igual a R1 más R2. Vamos a ver, dibujamos. Tenemos aquí las magnitudes de cada vector y en la 1 dibujamos el evento. Así que se desplazan de esta manera. Como el ángulo es 90 grados, se va a dibujar su suma. Entonces, de esta forma se suman los vectores. El vector equivalente sería R1 más R2, pero su magnitud es el triángulo pitagórico. Así es, tenemos que como vale R1 como vector forma un triángulo rectángulo, pero como magnitudes son los lados de un triángulo pitagórico. Entonces simplemente es raíz de R1 magnitud más R2 magnitud 2 al cuadrado. Y es falso porque no suma R1 más R2. Así que vayamos con el segundo. Si R1 y R2 forman un ángulo de 90, entonces la magnitud de la resta va a ser igual a la magnitud de la suma. Vamos a comprobarlo. Dibujamos primeramente los vectores R1 y R2. Digamos que en el trayecto el explorador que tiene el vector R2 gira su trayectoria contrario al que tenía y sería, vamos a poner esta suma, y sería de esta forma, menos R2. Bien, su suma es de esta forma. Como vemos, parece que sí, su magnitud, tanto de la suma como de la resta, son iguales. ¿Por qué? Porque si bien la dirección del vector cambió, su magnitud sigue siendo la misma. Entonces, si R2 valiese 3, dirección derecha, también va a valer 3, pero con dirección izquierda. Entonces sería 3, y como R1 digamos que vale 4, entonces R1 menos R2 vale 5. Y lo mismo vale para R1 y R2. Recuerden que una cosa es dirección y otra magnitud. El vector siempre será orientación y magnitud, así que no olviden aquello. La 3 nos comenta, si el ángulo formado entre R1 y R2 es 60, entonces la suma o la magnitud de su suma es igual a esta expresión. Bien, vamos a hallar dibujándolo. Bien, tenemos esta suma. Ahí está. Esto nos hace acordar a ley de cosenos. Como ya hemos visto en trigonometría, la ley de coseno nos dice un triángulo puede cumplir la siguiente relación. Lado, donde está el ángulo, los lados, su suma al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo por el coseno del ángulo formado. El ángulo formado es 120, pero sabemos que el coseno de 120 es negativo. Por eso ese menos multiplica el menos del coseno y sería más 2 veces R1 R2 por el coseno de 60. Y así sale la relación anterior y por lo tanto la 3 es verdadero. Aquí sería que las dos proposiciones 2 y 3 son correctas. En el siguiente problema tenemos, la presión absoluta en el fondo de una piscina es de 2 atmósferas. Calcule aproximadamente en metros la profundidad del agua en el fondo de la piscina. Considere que una atmósfera es igual a 101,3 kilopascal. La presión atmosférica es igual a una atmósfera. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico y gravedad 9,81 metros al cuadrado. Bien, para esto hay que empezar a anotar los diferentes datos que nos da el problema. Aquí tenemos los datos apuntados. Y tenemos que saber que la presión de una columna de agua es igual a la densidad del líquido por la altura y por la gravedad del mismo. Debemos notar que la presión absoluta o la presión total será igual a la presión atmosférica más la presión del líquido. Si el contenedor fuera cerrado, entonces solamente se toma la presión del líquido, pero en este caso no está cerrado. Hay que asumir que es una piscina al aire libre. Por lo tanto, la presión absoluta sería la suma de la atmosférica
más la del líquido. Entonces, reemplazando la presión absoluta en el fondo de la piscina es 2 atmósferas. La presión del ambiente 1 y la presión del líquido será densidad del líquido por la altura por la gravedad. Como en este caso tratamos con agua, simplemente ponemos 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien, nos sale que una atmósfera es equivalente a la fórmula anterior. Reemplazando datos, un pascal para entenderlo es presión. La presión es fuerza sobre área. La fuerza está en newton sobre el área que es metro cuadrado. Así que el pascal es newton por metro cuadrado. Y tenemos kilogramo metro cúbico. Y la gravedad metro sobre segundo al cuadrado. Entonces con esos valores nos sale que la altura es igual a 10,33 metros. Aproximadamente sería 10,3 metros de profundidad que tiene la piscina. Aquí tenemos un problema combinado de dinámica, así que pongan atención. Un auto de 1400 kilogramos de masa se mueve por una pista circular horizontal plana de 30 metros de radio de curvatura. El chofer se da cuenta que la rapidez máxima con la que puede tomar la curva sin que las ruedas deslicen es de 50 kilómetros por hora. Calcula aproximadamente el coeficiente de fricción estático entre la llanta y la pista. Bien, para ello simplemente tenemos que anotar los datos. Tenemos la masa del auto, el radio de curvatura y la velocidad. Aquí dibujamos el fenómeno físico. Tenemos que el auto parte de aquí, llega a la curva y ahí está. En ese punto, ¡pam!, tomamos una foto y notamos que él va a pasar por esa curva con 50 kilómetros por hora, donde se coloca la fricción estática máxima para que no deslice. El radio de curvatura será R y tenemos ahí la fricción máxima. Aquí hay que notar el dato que es la fuerza centrípeta. Vemos que la fuerza centrípeta va a contraer el movimiento. Como no queremos que las llantas deslicen hacia afuera de la curva, la fuerza de fricción va a impedir justamente aquello. Entonces no va a querer que la llanta se salga de ella. Apuntamos que la fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. Tener en cuenta que la aceleración centrípeta en una curva va hacia el centro de la misma. En este caso tiene la dirección de R. La aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre R. Esa es una fórmula de la aceleración de movimiento circular. Bien, vamos a convertir 50 km por hora como ya hemos explicado. Yo sé que hay otra forma de calcularlo más directo, pero prefiero que utilicen esto ya que en la universidad se utiliza bastante la conversión. Bien, notamos que es 25/18 y que la fuerza centrípeta es solamente la fuerza de fricción máxima. La fuerza de fricción estático máximo será nu estático por la normal. La normal se calcula la masa por la gravedad, reemplazando valores. Nu por la masa del auto por la gravedad es igual a masa del auto, velocidad al cuadrado sobre R. Con eso obtenemos que nu es igual a velocidad al cuadrado sobre gravedad por R. Y todos esos datos los tenemos. Tenemos la velocidad, tenemos la gravedad y tenemos el R. Reemplazando, aquí lo tenemos reemplazando, nos da que nu vale 0,65,5. Nos piden el aproximado. Entonces el aproximado será 0,66. La respuesta. Aquí tenemos un problema de lentes que dice: un objeto se coloca frente a una lente convergente. La distancia entre el objeto y la lente es igual a 2 veces la magnitud de la distancia focal. Si la distancia entre el objeto y su imagen es de 20 centímetros, calcule en centímetros la magnitud de la distancia focal. Bien, vamos a calcularlo. Primero dibujamos el fenómeno físico. Tenemos la lente convergente. Aquí tenemos una distancia focal. Aquí está el objeto. Y ahora, ¿cómo dibujamos su imagen? Ya que este objeto está en la parte real. Muy fácilmente. Necesita solamente, como mínimo, 2 rayos. Uno va a ir hacia la lente, hacia el centro de la lente, y va a cortar en el foco. Aquí te lo tenemos. Y el segundo va a cortar en el centro del lente, de esta forma. Entonces, tenemos estos 2 rayos que al unirse en ese punto nos da dónde se encuentra la imagen. Si la distancia entre el objeto y su imagen es 20 centímetros, o sea, eso de aquí es 20 centímetros. Calcule la magnitud de distancia focal. Bien. Aquí tenemos que la distancia de la lente, del centro de la lente hacia el objeto es igual a 2f y que la suma de la distancia al objeto real con la imagen es igual a 20 centímetros. Aquí, reemplazando valores, significa que I es igual a 20 menos 2f. La fórmula para cualquier lente es igual a 1 sobre su foco igual a 1 entre su distancia real más 1 sobre su distancia de la imagen. Reemplazando valores, bien, todo está en términos de f. Como saben, arriba le podemos multiplicar por 2, abajo por 2 y llevo a restar el 1 menos 2f.
multiplicando cada valor, sería que 20 menos 2f es igual a 2f. Por lo tanto, f vale 5 centímetros. Acá solamente tienen que entender qué valores va en cada uno. Solamente reemplaza. Así que la respuesta final es 5. El número 20. Un estudiante que viaja en un vagón de tren de sur a norte a 100 metros por segundo en línea recta observa a una persona caminando por el pasillo del vagón en dirección sur a norte a 1,5 metros por segundo. ¿Cuál será la rapidez de esta persona en metros por segundo con respecto al chofer de un auto que va en la misma dirección y sentido del tren, pero a 40 metros por segundo? Primeramente vamos a ver algo de teoría. Vamos a anotar los datos. Para esto necesitamos el concepto de punto de referencia. Vamos a determinar cómo hallar la fórmula de velocidad relativa. Entonces, en primera instancia, tenemos un punto de una persona cualquiera. Esta persona tendrá velocidad cero y será nuestro punto de referencia. Digamos que esta persona ve pasar un objeto A a una velocidad que llamaremos BA. Entonces está viendo pasar este objeto. En segunda instancia ve pasar otro objeto, que en este caso será B, con velocidad B. Entonces, aquí vemos que hay dos vectores, y como ustedes saben, este vector, la velocidad con la que ve a respecto a B, será esto. Tendrá este simbolito. ¿Cómo se califica la velocidad relativa? La velocidad de A respecto de B. Así, esa suma, como ven aquí, sería esta forma. La velocidad de B más velocidad de A respecto de B es igual a la velocidad de A. Entonces, con eso ya tenemos cómo hallarlo, ya que simplemente es la resta, ¿sí? Porque yo puedo mandar a restar la velocidad de B y sería velocidad relativa de A respecto de B es igual a velocidad de A menos velocidad de B. O sea que si yo tengo velocidad de A sobre B, significa velocidad del primero menos velocidad del segundo, ¿no? Y como es un vector, entonces de donde llega menos donde parte. Es como una variación. Sería de esta forma. Si le dicen velocidad de A respecto de B, simplemente es igual a velocidad de A menos velocidad de B. Esto en magnitud. En vector es como la derecha y en magnitud es como la izquierda. Reemplazando datos, la velocidad de la persona respecto del tren simplemente sería velocidad de P menos velocidad de T. Entonces, con esto podemos hallar la velocidad de la persona, ¿no creen? Reemplazando datos, que la velocidad de la persona respecto al tren es 1,5 y la velocidad del tren es 100, nos sale que la velocidad de la persona respecto al punto de referencia, o sea, respecto a una persona que esté fuera del tren mirando, será igual a 101,5 la velocidad de la persona. Entonces, la velocidad de la persona respecto al auto simplemente es velocidad de la persona menos velocidad del auto. La velocidad del auto es 40 y la velocidad de la persona es 101,5. Restando, se tiene que 61,5 la respuesta. Como ven, este ejemplo nos dice sobre la velocidad relativa, se hace sencillo cuando comprendes el concepto de punto de referencia. Entonces, teniendo esto en cuenta y los vectores, obviamente, notamos que podemos realizar el dibujo anterior. No es difícil, pero el concepto va ampliándose cuando ya estás aplicando, como se dice, aceleración y demás. En este caso, todo el movimiento se hace en MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Por eso que el problema sale mucho más rápido. Como vemos, estos son todos los problemas del área de física y les agradezco mucho su apoyo a este canal. Como les digo, el aprendizaje es continuo y suscríbanse para poder traer más contenido a este espacio. Un gusto y nos vemos en la próxima. No se olviden suscribirse, darle like y compartir la información a quien lo necesite. Un gusto y nos vemos en la próxima.